Bueno, aquí lo que les voy a explicar en esta segunda cápsula es la segunda parte de la actividad uno. La segunda parte, lo primero que hay que hacer es graficar todos estos datos que están aquí eh, en una cartulina, papelógrafo o cuaderno, ¿ya? De preferencia tiene que ser un papel grande, así que si lo va a hacer en hoja de cuaderno, preferible a lo mejor que puedan pegar varias hojas. La idea es que sean un papel más o menos grande, porque son hartos datos, ¿ah? Lo que tenemos aquí como datos son eh, son la cantidad de contagios a nivel nacional hasta el 10 de mayo, ¿ya? Por lo tanto, es exactamente lo mismo que la gráfica que habíamos mostrado hace un rato, eh, que está de acá, que la que está aquí, ¿ya? Es exactamente la misma gráfica, solamente que por el tipo de objetivo que tenemos en primero medio, necesito que ustedes hagan este gráfico, ¿ya? Eh, por lo tanto, van a generar un plano cartesiano, ¿no es cierto? Donde en el eje X, que sería el horizontal, van a colocar las fechas y en el eje Y tienen que colocar aproximadamente, ¿no es cierto?, la cantidad de contagio. Para eso recuerden que necesitan el mínimo que va a ser 0, ¿no es cierto? Y un máximo que va a ser, dice 28.866, pero ustedes podrían poner 30.000. Y a lo mejor la escala, ir poniéndole la escala acá de 50 en 50. O de 100 en 100, 0, 100, y así los saltos, ¿ya? Eh, Recuerden que la diferencia entre cada salto tiene que ser igual, tiene que ser lineal. 0, 10, 20, 30, 40, así. Si lo haces de 10, 20, 30, 40 para llegar a 28.000 va a ser demasiado extenso, así que ahí tienen que ingeniarse de ustedes para ver si lo hacen de 100 en 100, 200 en 200, 300 en 300, no, ustedes van a ver, deciden eso. La verdad que ahí tienen completa libertad de ser creativos para poder hacerlo. Lo importante es que lo pueden hacer y ojalá que quede grande. ¿Ah? Esto evidentemente va a quedar grande. Ojalá de, no sé, de unos 60 por 60. ¿Ya? Así que este es un material no que queda, se hace en un cuadernito, no se puede hacer directamente en el cuaderno. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver con esto? O para qué vamos a utilizar esto, es para poder crear la misma gráfica pero con una escala logarítmica. ¿Ya? Significa que lo que les explicaba yo de ir de 100 en 100 o 200 en 200 o 500 en 500 para hacer la gráfica sería una escala de tipo lineal. ¿Ya? Pero existen algunas escalas para casos que son así exponenciales donde podemos trabajar con escalas logarítmicas. ¿Ya? En este caso lo que nos dice aquí de modo ejemplo y definición, dice que una escala logarítmica es una escala de medida que se utiliza el logaritmo de una cantidad física en lugar de la propia cantidad. Básicamente, el concepto del logaritmo a lo mejor todavía no lo hemos discutido como tal, así que ahí hay que tener paciencia un poco con ello, pero de cierto modo, ¿qué es lo que necesito que lleven a la práctica en el fondo? Es de que una escala logarítmica no es lineal, no va de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, hablamos del eje vertical, el eje Y, sino que va, por ejemplo, si fuera una escala logarítmica en base 10, varía 1, 10, 100, 1000, ¿ya? De esa forma. Fíjense acá en el ejemplo, tenemos esta gráfica de un crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Y la escala acá es completamente lineal, porque va de 5000 en 5000, 5000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 y 35.000. O sea, va de 5.000 en 5.000, ¿ya? Eh, en cambio acá, lo que tenemos es una escala de tipo logarítmica. El eje X no ha cambiado, es exactamente el mismo. La diferencia es que aquí tenemos una escala de tipo logarítmica, eh, donde vamos, en este caso, 10, después va el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, ¿ya? Eh, entonces se ve al final se termina transformando en una gráfica lineal, aunque no lo sea, ¿ya? Por ahí lo van a analizar después, pero estas dos informaciones o estas dos gráficas que están acá representan los mismos datos, exactamente los mismos datos, solamente que si tú los muestras en una escala lineal, se ve con la curva exponencial como la habíamos visto hasta antes de la actividad 1, ¿no es cierto? En cambio, si lo hacemos con una escala de tipo logarítmica, aparentemente se ve que el crecimiento es lineal, ¿ya? Por eso la idea es que podamos analizar acá y podamos ver la diferencia de cuando nos entregan la información de manera con una escala logarítmica a cuando se ve con una escala lineal, ¿ya? Porque ¿qué es lo que podría ocurrir? Es que nos estén mostrando siempre esta información,
una escala logarítmica. Supongamos que sean los casos de contagios, ¿ya? Eh, entonces nosotros veríamos, a simple vista, solamente viendo la gráfica, diríamos, ah, tenemos un crecimiento de tipo lineal. Y eso es bastante controlable, ¿ya? Y sería algo positivo, ¿ya? Pero la realidad es que si lo vemos con una escala de tipo logarítmica, o sea, lineal, como en este caso acá, nos encontraríamos que realmente la tasa de contagio va creciendo de forma exponencial, ¿ya? De cierto modo, cómo se muestran los datos es relativamente importante para poder comprender en el fondo cómo manipular a veces un poco la información, ¿ya? Ver una curva así de contagios a ver una curva así de contagio, evidentemente esta te va a tranquilizar mucho más. Por eso es importante que ustedes conozcan estas dos distintas escalas para poder interpretarlas correctamente, ¿ya? Sería un error decir que el crecimiento de los contagios es lineal cuando en realidad se comporta de esta forma, ¿ya? Por eso, eh, lo que pedimos o pido en este caso es de que puedan construir, ¿ya? La gráfica, después de que hicieron esta, grafiquen los mismos datos, pero con una escala logarítmica. Lo más bien podrían utilizar esta misma escala de 10, 100, 1000 con la potencia de 10 y no habría problema. Y probablemente van a encontrar que al comparar las dos, se van a encontrar que una se ve más lineal y la otra se ve con precisamente el crecimiento logarítmico de mejor forma, ¿ya? Entonces, el paso A de la actividad número 2, ¿ya? Es construir la gráfica de estos datos, ¿no es cierto? Con una escala lineal, ¿ya? Y después realizar exactamente lo mismo, pero utilizar una escala logarítmica. Grafíquenla en cartulina, dice, los mismos datos, pero utilizando una escala logarítmica. Y la escala logarítmica, recuerden que no es lineal, sino que va teniendo saltos de potencias. En este caso pueden utilizar esta potencia de 10, la más utilizada, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y así, ¿ya? De modo que puedan graficar sus datos, ¿ya? Eso es con respecto a la actividad número 2.